En esta mañana vamos a hablar acerca de camino al huerto, la vid y los pámpanos. Camino al huerto, la vid y los pámpanos. Cuando hablo del huerto, pienso en esa antesala que tuvo nuestro Señor para que hoy usted y yo estemos totalmente libres de toda condenación. El huerto fue el lugar. Jesús no murió en la cruz. Ya en el huerto Jesús había muerto, porque él había tomado la decisión y estaba convencido de lo que le esperaba, y todo por someterse a la obediencia a nuestro Padre. Es una enseñanza tremenda la que nosotros experimentamos cuando leemos estos pasajes bíblicos. Y este tiempo antes de ir a la cruz, en que Jesús oraba intensamente, y hay comparación de la unción, el proceso de la unción, cómo se elabora a través del proceso que pasa la semilla a ser triturada, el aceite que es sacado en una forma tremenda para que pueda salir el aceite de la aceituna o de la vid, donde se toma para poder hacer el aceite de la unción. Y eso, el proceso que Jesús pasó en el huerto fue un proceso similar. Jesús fue triturado, Jesús fue confrontado con la obediencia, con la humanidad. Saber que en ese momento se estaba determinando la reconciliación, la salvación de todos los seres humanos con Dios, si él obedecía y seguía el proceso hasta la cruz del Calvario. Así que bien significativo el camino al huerto. Y vamos a ver en las Escrituras también lo que representa la vid, lo que representa los pámpanos y quién es nuestro labrador. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta mañana, por el tiempo tan precioso que hemos tenido en tu presencia. Y gracias por el tiempo que vamos a exponer tu palabra. Es necesario que tu Santo Espíritu nos dirija en cada una de ellas, porque ellas van a hablar de ti. Ellas van a reflejar y a revelar tu carácter, tu amor hacia nosotros, aún en medio de un sacrificio tan grande, el cual tú ofreciste en la cruz del Calvario para romper toda ligadura de impiedad y todo pecado que estaba en contra de nosotros. Hoy somos libres a través de Jesucristo. Señor, gracias, Señor, porque tú has estado aquí desde el principio y seguirás con nosotros, Señor. Dirígenos, Señor, bajo tu unción, bajo tu poder, Señor, que podamos recibir la revelación del Espíritu de la palabra que vamos a hablar en esta mañana, para que seamos edificados, para que se construya en cada uno de nosotros un fundamento firme para poder permanecer y seguir hacia adelante hasta el fin, Padre eterno. Gracias te damos esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Camino al huerto, la vid y los pámpanos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, vamos a leer algunos pasajes que tratan sobre este tema. Por ejemplo, el versículo 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hay una condición que se da en este proceso. Cuando Jesús explica de una manera clara, sencilla, las condiciones de la relación que debemos tener con Él a través de la figura de un árbol,
de una rama, de un fruto. Y me llama la atención que para que nosotros podamos llevar mucho fruto, es necesario que nosotros seamos limpiados por la palabra. ¿Cómo es así? Lo que el Señor nos está diciendo es que sin la palabra de Él en la vida de nosotros, vamos a sufrir de una esterilidad. No vamos a poder producir, aunque tengamos algunas habilidades naturales, pero en el reino de Dios no es así. No es suficiente los dones naturales para llevar mucho fruto. Es necesario el don del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y estar pegado al tronco para que podamos llevar como rama mucho fruto. Y en el proceso de la limpieza sucede algo extraordinario. Por ejemplo, el versículo que leímos, el 2 y el 3, dicen: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado. La palabra de Dios que predicamos es la palabra que nos limpia a nosotros, hermanos. Debemos ser asiduos en recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder, hay vida. La palabra de Dios tiene todo el poder del cielo para crear todo lo que sea necesario en la vida de nosotros, según la voluntad del Señor. Y en este proceso hay tres cosas que suceden. Por ejemplo, las tres condiciones de la vida fructífera. La primera es la limpieza. Debemos ser limpios por la palabra. La palabra nos va a confrontar. La palabra va a hacer posible el milagro que necesitamos cada uno de nosotros, de construir una vida nueva, de poner la voluntad de Dios por encima de la voluntad de nosotros. No solamente buscar el entendimiento ni las razones por las cuales debemos de hacer las cosas, sino hay un principio que surge en nosotros, unas ganas que vienen en nosotros de hacer las cosas, pura y simplemente porque somos atraídos y seducidos por el amor de Dios. Lo hacemos por amor. Todo lo que hacemos por amor. No es para llenarnos de orgullo, ni para sobresalir. Simplemente lo hacemos porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, también somos capaces de amarnos a nosotros mismos y de amar al prójimo. Lo segundo que sucede en este proceso es, según el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanencia, constancia, durabilidad. No está hablando de ser un cristiano constante, de ser una persona arrebatadora, de ser fiel en lo que tú has creído, de tener en tu corazón la devoción, la entrega, crear el momento íntimo para tú relacionarte en intimidad con tu Señor. Qué bonito cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos y abrimos nuestra boca, que la primera palabra sean para eso, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha sido y lo que Él será en la vida de nosotros. No levantarnos solamente con el hálito de aliento de nosotros y decir: estamos vivos. Sí, estamos vivos por su gracia. Estamos vivos porque hay un propósito que Dios quiere cumplir en la vida de nosotros. No es que nosotros queramos permanecer, es que la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y debemos ser permanentes y constantes en nuestra vida cristiana, hermano. Debemos ser de una sola costura, frontal. Debemos ser cristianos en todo el tiempo, hermano. Y en la medida que pasan los días, los meses y los años, entonces vamos adquiriendo la formación de un nuevo carácter. Ese conocimiento que la palabra nos da y esa revelación que recibimos
día a día a través de leer y escuchar la palabra de Dios, va a crear las condiciones necesarias en el corazón de nosotros para tener el argumento fuerte de la fe en el Señor, para poder creer contundentemente en esta palabra. Acuérdense que es un libro, que un libro sin el Espíritu Santo es un libro. Es el Espíritu Santo que nos revela el espíritu de esta palabra. Es el testimonio de Jesús que produce la vida donde no hay vida, hermano. Entonces es necesario que tengamos un tiempo para leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Como Jesús dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, os parece que en ella está la vida eterna. Hay que conocer a Dios por medio de su palabra. Es decir, el primer acontecimiento es que viene la limpieza por medio de la palabra. El Señor nos hace de nuevo, nos pone una ropa nueva, una ropa de lino, nos viste de su hermosura y de su santidad. Luego nos invita a que permanezcamos en el camino, aún tengamos que estacionarnos por un momento en ese huerto donde somos muchas veces confrontados, donde nuestra experiencia personal es triturada. Los argumentos que tenemos para sostenernos muchas veces atados al mundo, ahí se desvanece en ese proceso que pasamos nosotros en el huerto juntamente con Jesús. Pero lo último es la obediencia en ese proceso que el Señor hace para que nosotros llevemos una vida fructífera. Primero la limpieza, segundo permanencia, luego la obediencia. En el versículo 10 y 12 dice: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque yo puedo decir muy expresamente que yo amo a Dios. Yo puedo decir que yo amo a mis hermanos. Yo puedo decir que yo me amo a sí mismo. Pero no basta con decirlo. Es la demostración que debemos tener nosotros. Cuando tú amas a Dios, tú obedeces su palabra. Cuando tú amas al prójimo, tú te involucras en la vida de los demás y le ayudas a sobrellevar las cargas. Porque en este proceso encontramos gente sin entendimiento, gente que está cerrada a su mentalidad para Dios, gente que no creen en la palabra de Dios, gente que han sido procesados de una manera violenta en la vida y tienen su corazón desgarrado, lastimado, herido. Y tú le vienes con que Cristo te ama y ellos no creen eso. Ellos creen esperan otras razones más fuertes, un argumento más sólido para ellos decir realmente que Dios le ama. Entonces todo eso sucede en ese proceso. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros permanecemos en el cumplimiento del mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios fue resumido en dos grandes mandamientos en el Nuevo Testamento: amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amará al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo Dios sabe que tú le amas? Con tu testimonio de vida. Podemos declararlo, podemos decirlo, es correcto, pero también tenemos que ser hacedores. Tenemos que hacerlo, hermano. Y yo no le estoy hablando de algo fácil, porque a Dios, a quien no hemos visto, es fácil amarlo. Pero Dios, como es el anciano de día de nosotros, Él nos dice: está bien, yo acepto que tú dices que me amas. Entonces Dios permite algunas cositas que suceden alrededor de nuestra vida, en nuestra familia, para ver si nosotros pacientemente mostramos el amor de Dios hacia los demás. Entonces eso va a dar testimonio de que realmente en el interior de nuestro corazón está el amor de Dios. Jesús es la vid, el Padre es el labrador.
y nosotros somos las ramas o el pámpano. No puede haber una separación en esta relación. Esto habla de comunión, esto habla de estar unido, habla de intimidad. Es un mismo cuerpo, es un mismo cuerpo. Tanto la función que hace la vid como el Padre, como nosotros, como ramas o pámpanos. Es unido, porque Él lo dice en uno de los pasajes que leímos: separado de mí nada podéis hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Tenemos que tener presente esto, hermano, que separado de Dios nada podemos hacer. El versículo 3 habla claramente del proceso de la limpieza. Acuérdense de dónde nosotros venimos. Y si no nos sometemos a ese proceso de limpieza, ¿qué va a pasar en nuestro caminar? Siempre va a haber muchos obstáculos, impedimentos, obstrucción para nosotros desarrollar una vida de fe, para nosotros creer en la palabra. Porque no estamos hablando con un Dios que es de carne y hueso. Dice que a Dios hay que buscarlo en espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, para creer en el espíritu hay que fundamentar nuestra vida en la fe, en la palabra de Dios, para poder hacer real en nuestra vida a un Dios que es espíritu. Entonces, todo ese proceso, lo que Dios está haciendo es condicionándonos para que de manera definitiva venga a vivir el Espíritu Santo con nosotros y entonces hacer las demás funciones: amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Porque esto no depende de voluntad de hombre, esto depende de la voluntad de Dios. Porque hay cosas que tú tendrás las razones humanas para rechazarla, para no hacerla, para resistirte a ella. Pero el Espíritu Santo traerá el convencimiento, porque el amor de Dios te va a seducir, te constriñe de tal manera que por obediencia y por amor a Dios tú cedes, tú haces. Tú te pones como un instrumento del Señor, porque quizá el deseo de tu corazón es otro. Pero para agradar a Dios y para tener una vida transparente delante de Dios y delante de los hombres, tú haces que sea la voluntad de Dios la que se haga a través de tu vida. ¿Y qué pasa en ese proceso de la limpieza? Que el Señor trata con nuestra actitud. El Señor trata con nuestros hábitos. El Señor trata con todas aquellas áreas que necesitan ser intervenidas por el Señor para que empecemos a dar fruto. Y entre ellas hay algunas áreas de nuestra vida que están muy cómodas, que se nos hace imposible separarnos de ella. Entonces ahí el hortelano o el que atiende el jardín debe coger la tijera y comenzar a podar el árbol. Y entre esas podas se van cosas que eran trascendentales en la vida de nosotros y que pensábamos morir con ellas, porque eran malas y buenas costumbres de nuestro diario vivir. Cosas que por ignorancia han seguido nuestro caminar, otras enseñanzas le hemos recibido en las calles, en la escuela, en la universidad de la vida, y creemos que es buena porque las practican la mayoría de personas. Y en determinado momento Satanás usa esas cosas para que nuestra fe esté en Satanás y no en Dios. Entonces eso pasa en ese proceso, porque acuérdense que el hábito que hacemos, es decir, la costumbre de hacer algo de manera permanente, crea en nosotros un estilo de vida que hay que renunciar totalmente a Él. Totalmente a Él. No podemos tratar de llevar mucho fruto, de caminar y perseguir a Cristo sin nosotros abandonar muchas viejas costumbres
o mala costumbre que tenemos y que hemos adquirido en nuestro diario vivir. Usted sabrá cuáles son las suyas. Yo estoy luchando con la mía, porque yo quiero agradar a Dios. Quiero un día presentarme ante su presencia como un obrero digno, que yo no tenga que avergonzarme, o que Dios no tenga que avergonzarse de mí, porque he hecho todo lo que Él me ha dicho que tengo que hacer para llevar una vida fructífera. El versículo 7 y 8 dice: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Estos versículos hablan de parte del fruto en nuestra vida como respuesta a la oración que nosotros hacemos. Porque no es que vamos a estar a la intemperie recibiendo agua, sol y lluvia. Hay un proceso en el cual Dios interviene en esa relación, en esos hábitos nuevos que vienen a nosotros, en nuevas costumbres que vienen a nosotros en nuestra forma de vida, que en muchas ocasiones son nuevos porque nunca lo hemos practicado, y uno de ellos es el practicar una vida de oración. Y en la vida de oración nosotros vamos a lograr y vamos a ver la respuesta a nuestras inquietudes, y al producir los frutos que Dios espera de nosotros y que nosotros queremos dar, primero para agradar a Dios y luego para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no viene como arte de magia. Esto hay que construirlo, hay que forjarse en la búsqueda de Dios, buscar esos momentos de intimidad con Dios, para hablar con Dios, para escuchar a Dios y para que surja la experiencia de ese momento. Entonces vamos a ver el nacimiento de nuevos frutos a través de nuestra vida. La fe es el productor natural de la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y dice el mismo texto: y Dios es galardonador de los que le buscan. No podemos leer la Biblia sin fe. No podemos pedirle a Dios sin fe. No podemos estar esperando el cumplimiento de una palabra, de una promesa de Dios sin fe. Sin la fe que genera el que al momento de leer la palabra de Dios se crea en nosotros un asiento de la verdad, de la convicción de que realmente lo que nosotros pedimos y lo que estamos leyendo sucederá, porque viene de la boca de Dios. La fe hace que la oración funcione. Cuando la palabra permanece en nosotros, nuestros pensamientos se alinean con los mandamientos de Dios. Oye bien, lo que hace la fe, que produce que nosotros tengamos la convicción de la realidad de la palabra de Dios. Produce el resultado de que las promesas o las peticiones sean realidad en nuestra vida. Pero también eso va en consonancia al nosotros practicar la fe y en la oración, produce de que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor, porque separado de Él nada nosotros vamos a lograr. En Romanos 4:20 vemos el ejemplo de Abraham, que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando usted practica en su vida cristiana la fe y tiene la certeza y la esperanza de un acontecimiento que usted ha puesto en la mano del Señor, usted no puede verse a sí mismo, porque va a ver los límites, las imposibilidades, porque usted dirá: pero y Dios lo hará a través de mí. Y entonces el diablo comienza a recordarle todas las cosas feas y malas y los tropiezos que usted ha tenido, para usted descalificarse usted mismo.
Es el momento entonces de tomar la valentía y declarar: en Cristo yo soy una nueva criatura. En Cristo yo soy hijo de Dios. En Cristo todas las promesas son sí y son amén. Todo lo puedo en Cristo. Porque para eso está la palabra, para usted declararla en todos los momentos, en todas las circunstancias de su vida. Es necesario que nosotros lo hagamos, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo Jesús interviene en el proceso de hacernos discípulos a nosotros? Porque estamos hablando de camino al huerto, de la vid y del labrador, y de nosotros como ramas o pámpanos. Pero simplemente lo que hemos dicho se circunscribe a una relación donde el Señor está demandando el apego de nosotros a su palabra para el bien de nosotros y seamos instrumentos que fructifiquen. Pero eso no se queda ahí, porque hay un proceso en la vida del creyente, y es que por gracia debemos dar lo que por gracia hemos recibido. Y el mandamiento imperativo que vamos a ver más tarde de la gran comisión nos fue dada a nosotros, no solamente para fructificar nosotros, sino para que todos fructifiquemos. Y en ese proceso Jesús nos enseñó a nosotros, para que no nos conformemos a nosotros. Porque hay gente que se conforma con lo que tiene, con lo que es, y no ve alrededor de su vida, y es ajeno a las desgracias de lo que se están perdiendo, a las situaciones que se dan en los pueblos como la que nosotros estamos viviendo ahora mismo en esta ciudad. Entonces el cristiano no puede ser ajeno a eso, no puede ser indiferente a eso. Si yo me estoy siendo fuerte y estoy siendo un creyente estable, eso me va a demandar a nosotros que tenemos que enseñar a otros a que lo sean también. Y en ese proceso posiblemente nosotros tengamos que cumplir la ley de Cristo, que es sobrellevarnos los unos y los otros. Ahí entra lo que es perdonarnos, ahí entra lo que es soportarnos, ahí entra lo que es restaurarnos. En ese proceso de enseñanza, ahí entra lo que es dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Ahí entra lo que es tener compasión de las ovejas que están perdidas, porque no solamente nos llega el conocimiento de la causa, sino que el Señor nos muestra el resultado de la misma, para que nosotros nos empoderemos con la palabra, con el amor, con la entrega, con la sumisión, con la obediencia a Dios, y entonces hacer la obra de Dios, porque Dios la hace, pero la hace a través de ti y a través de mí. Entonces tú debes estar consciente que si tu vida está fructificando, no es para que tú tengas una buena cuenta en el banco, simplemente. Tú lo puedes tener si los méritos de tu trabajo o de la forma que el Señor lo permitió correctamente, tú la tengas, o que viva bien, todo eso es bueno, pero no podemos ser indiferentes a los que no lo están, porque tenemos una visión, abarcamos una visión. Quizás no sea del mundo entero, pero sí del entorno donde nosotros hacemos vida común, donde vivimos y nos damos cuenta de tantas necesidades que hay. El día pasado él y yo íbamos a la reunión de pastores y la hermana Senia me regaló un racimo de guineo y se maduraron 40 guineos juntos y no me dio tiempo, me comí 2, 3, 4, pero cogimos el resto. Yo sabía que si duraba al día siguiente se iban a dañar. Lo echamos en una funda y nos fuimos en el camino. En el camino vimos 2 personas que iban con una carretilla, lo llamamos. Y le dijimos: ahí te mandó el Señor. Con alegría comiendo. Porque no podemos desperdiciar cuando sabemos que hay necesidad. Nuestra vida no se debe circunscribir a una ofrenda y un diezmo. No, hermano. Hay que ser generoso. Porque la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. La mano del cristiano debe estar abierta siempre, tanto para dar como para recibir.
Y en cuanto dependa de nosotros, también nosotros debemos estar en paz con todo el mundo. Eso se llama llevar la ley de Cristo, hermano. No es autosuficiencia y decir, si viene un ciclón yo estoy bien. No, si viene un ciclón, mi mamá estará bien, mis hermanos estarán bien, mi vecino estará bien, los de la cañada estarán bien. Quizás tú no puedas ir a la cañada, pero puedes orar para que otros vayan a la cañada. Y cada acto de fe que usted hace, lo hace para agradar a Dios. Aunque usted lo haga conmigo, lo haga con el más pequeño de esta iglesia, es para Dios. Usted agrada a Dios con eso, hermano. Y es Dios que le va a recompensar. Quizá yo al segundo día me canse, pero Dios no se va a cansar, porque Él ha prometido primero ser nuestro Padre y luego estar con nosotros hasta el fin. Y Él es el fin, porque Él no tiene fin. Imagínense, el compromiso es para siempre. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Pasemos al otro lado, como lo de Macedonia. Pasemos al otro lado. Y en el capítulo 17 vamos a ver el proceso que Jesús usa para empoderarnos a nosotros, la gran comisión de predicar la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Del 6 al 8, del 17 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es Jesús hablando con el Padre. Cómo Él nos presenta a nosotros con el Padre. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fue herido. Eso lo hizo Jesucristo por ti, para que hoy tú seas una generación que está viviendo los mejores tiempos. Aunque en el mundo el pecado se está enseñoreando de muchas familias y naciones, pero tú has tenido el privilegio que Dios te ha escogido en este mundo para que tú seas una nueva creación, para que seas constituido y hecho hijo de Dios, para que seas coheredero de la promesa de Dios. Es decir, que tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú naces y creces y vives en una nación, en un pueblo adquirido por Dios, con un nuevo linaje, hermano. Tú eres hijo e hija de nuestro Señor. El trabajo que Jesús hace aquí es haber entrenado a sus discípulos. Si usted lee Juan 17 al paso, se da cuenta que hay una declaración de un convenio que Jesús tiene con su Padre. Y todo lo que el Padre le dio a Jesús, Jesús se lo está dando a su pueblo, que somos nosotros. Pero Jesús le dice: yo me voy, pero yo quiero que tú estés con ellos. Es decir, que Jesús más responsable, hermano. Él no nos dejó cuidando la casa solo. Él nos dio la casa para que nosotros la cuidáramos, pero Él está vigilando junto con nosotros, hermano. Es decir, que cuando tú sales a la calle a predicar, a orar, tú no estás solo. El ángel del Señor va contigo. Pelea por ti y te defiende, hermano. Ese es nuestro Señor. Quiero decirte algo, este trabajo que Jesús hizo de discipulado es tan importante como la misma redención. Porque por medio de la redención tú pagas los votos, tus pecados te son perdonados. Pero por medio del proceso de discipulado, que muchas veces nosotros no queremos ser discipulados, es que nosotros podemos enseñarle a la humanidad que Cristo está vivo. Porque en la manera en que vivimos,
y enseñamos la vida de Cristo, la humanidad sabe que Cristo vive. Porque muchos en mi conversión al principio no lo creían, pensaban que yo andaba buscando algún beneficio. Pero después de más de 20 años, ellos dicen, ¿verdad que Dios es real? Porque quien conoció a ese muchacho, ahora ese hombre, en la nueva vida, se ve que Dios no hace porquería. Dios hace cosas con un nivel de excelencia. Y lo hizo conmigo y lo hace contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es simple el principio: permanecer, obedecer, ser limpio, porque separado del Señor nada podemos hacer nosotros, hermanos. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces el Señor lo preparó ¿para qué? Empezamos con los frutos, seguimos con el discipulado. Entonces el Señor lo preparó para ir a la gran comisión, como dice Marcos 16, versículo 15. Dice Marcos 16, versículo 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Necesitamos, hermano, ser verdaderos discípulos de Jesús, más que creyente. Necesitamos ser más discípulos de Jesús que creyente. Porque para poder entender e ir a la gran comisión, es necesario que usted haya sido discipulado por Jesús, para que usted entienda por qué el Señor marca este mandamiento con un don imperativo. El Señor no te pone a dudar, a pensar, a cavilar, a escoger. No, el Señor te ordena. Y cuando el Señor ordena, hay que cumplir, hermano. Porque es muy bueno estar ahí con las manos abiertas, esperando. Pero qué bienaventuranza es poder ir, representar y ser comisionado por el Señor en una obra tan importante como es la gran comisión, la de predicar el evangelio del reino de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Juan 18, 1 dice: y Jesús entró al huerto con los discípulos. De eso se trata el principio. ¿Por qué fue que Jesús entró al huerto? De eso hablamos. ¿Qué se procesó en el huerto? ¿Por qué viene esta metáfora que Jesús usa con el árbol, con la rama y con el fruto, representando la vid, el labrador y el pámpano? ¿Por qué es necesario ser limpiado? ¿Por qué es necesario permanecer? ¿Por qué es necesario obedecer? ¿Por qué es necesario los procesos en la vida de nosotros? La importancia que tienen ellas en el proceso de nosotros construir un nuevo carácter diferente al que nacemos nosotros. Porque no es tu papá ni tu mamá que te salva, quien te salva es Jesucristo. Y no es que estamos en contra de la formación que recibimos en nuestros hogares. No estamos en contra porque estamos apelando a eso. Pero hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios, como Dios enseña a través de su palabra, para que se den los frutos deseados. Hay una relación en lo que es el discípulo y la oración. Tenemos que buscar al Padre a través de Jesús en el lugar de la oración, para poder remover la piedra en nuestra vida y para ser llenos del Espíritu Santo. Las cosas no suceden mágicamente. El ser bendecido, el llevar mucho fruto, el ser un discípulo y el ser usado por el Señor, eso tiene una relación irrompible
Porque la gasolina, en Venezuela es el país del mundo que tiene la gasolina más barata. Y el presidente de Venezuela te puede regalar un yacimiento de petróleo. Y no es suficiente. El yacimiento de petróleo, para que en ti se cumpla, es que la palabra, cuando tú la hables, tenga el efecto por el cual Dios la pone en tu boca. Eso guarda una relación. Nosotros no podemos ser discípulos nada más de palabra, tenemos que ser discípulos que viva la palabra y que viva Cristo. Porque esa es la vida de Cristo, hermano. La vida de Cristo en nosotros, hermano. La esperanza de gloria. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si es posible, es bueno tener lugares específicos para orar. Dentro de mi casa, Analija tiene un lugar, yo tengo otro lugar, donde nos sentimos como en el lugar donde debíamos llegar para iniciar un profundo y exhaustivo encuentro con el Señor. Para poder escuchar al Señor, para poder hablarle al Señor, para poder retener la palabra de Dios que leímos, para que estos mensajes nos sean revelados. No es que está prohibido, usted puede orar donde usted quiera, porque no solamente en Jerusalén se adora a Dios, se adora en Judea, en Samaria, en los confines de la tierra, usted lo puede hacer, pero como nosotros tenemos una vida habituada y tenemos un lugar donde vivimos, trabajamos y hacemos recreación y una congregación, entonces es conveniente elegir lugares donde usted pueda irse de rodillas, donde usted pueda levantar sus manos, donde usted pueda derramar sus lágrimas, donde usted pueda volcar su corazón hacia Dios, donde usted pueda estar tranquilo y escuchar la voz de Dios y la dirección del Señor. Eso no es pecado, eso es bueno practicarlo, hermano. Cuando oramos en la intimidad, en la oración, tenemos que primero arrepentirnos de nuestros pecados. Usted no puede ir con el corazón lleno de basura a entrar en el proceso sin antes usted botar la basura. Hay que limpiar, hay que ser expiado por la sangre del Cordero. Y eso es un simple arrepentimiento de sus pecados, de los pecados que ya usted conoce, que usted cometió, que usted hizo accidental o de manera directa. Arrepentirse de ellos, apartarse de ellos y pedirle al Señor que limpie su corazón. Lo segundo es que tenemos todo el derecho de pedirle al Señor, porque lo dice, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Tenemos que pedirle al Señor en el ministerio, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la comunidad. Estamos orando y pidiéndole al Señor para que el Señor haga una obra maravillosa en el municipio y en la provincia de España. Y por último, debemos ceder lo que Dios nos está demandando. Jesús abrió el camino para que nosotros fuéramos hacia el Padre. Fue Jesucristo que no fue tu papá ni tu mamá. Fue Jesucristo que abrió el camino. Es decir, que no podemos aislar a Jesucristo de conversatorio ni de la relación, porque separado de nada no puede hacer. En el huerto del Señor es donde somos formados, transformados y donde experimentamos los cambios necesarios para permanecer en la vida del Señor. No evitemos los desiertos, no evitemos el huerto, porque si nosotros cuando recibimos el llamado corrimos a los pies del Señor, no evitaríamos estos procesos. Pero hay gente que hay que darle su jalón. Y viendo la piedra, y choca con ella y cae, y vuelve y se levanta, y ve la piedra y choca con ella y cae. No cogen cabeza. Entonces el Señor, en su amor, porque es por amor que lo permite. Ok, mi hijo, enlódate ahora, va a pasar por ese proceso. Y entonces ahí llama al Papa, a las 3 vírgenes, al abuelo, al alcalde, al compadre, y se amarra un lazo en la manita como un amuleto. Los procesos son necesarios para cambiar este corazón, hermano.
Juan 15:8 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevé mucho fruto y seáis así mis discípulos. 3 grados de fructificación: fruto, más fruto y mucho fruto. Termino diciendo lo que dice Juan 15:15. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la relación con el Señor Jesucristo, de lo que hablamos al principio en el huerto, en el proceso de la vid y del pámpano y del labrador, en lo que somos convertidos en verdaderos discípulos del Señor, no creyentes, y en el proceso del discipulado donde viene esa gran comisión, se crea un nivel de relación progresivo que de siervos que éramos, de amigos, somos hechos hermanos. Usted se imagina, hermano, quienes éramos nosotros, muchos quizás de nosotros no nos criamos en el seno de una familia nuclear donde estaba papá, mamá y los hijos. Quizás nos crió un tutor, o nos crió la mamá, o nos crió el papá, o nos crió un abuelo. Tener el privilegio de ser hecho hijo de Dios y que al final lo que el Señor dice: ya ustedes no son mis hijos, ustedes son mis hijos, porque ustedes son hermanos de Jesucristo. Y entramos en esa promesa como coheredero también juntamente con Jesucristo. Eso no tiene ningún tipo de comparación a lo que este mundo nos puede ofrecer a nosotros, hermano. Abre tus ojos, hermano. Abre tus ojos. No te dejes engañar de este mundo mentiroso. Haz un compromiso con el Señor y valora lo que Él ya valoró en la cruz de Calvario. El sacrificio de Él fue el precio más alto que se pagó para liberar una humanidad. Y Jesús lo hizo en obediencia por ti y por mí. Ve tú y haz lo mismo. El Señor no te envía a hacer el sacrificio en la cruz, pero sí te invita a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor en esta mañana llene nuestros corazones, no solamente de su palabra, sino de su pasión, de su Santo Espíritu, y que podamos echarle mano a la obra, porque los campos están listos. Y hay que tomar la hoz y recoger los frutos para que no se pierda uno. Dios te guarde, Dios te bendiga. Que el shalom de Jehová esté sobre ti y sobre tu familia, y que estés dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios mientras vida tenga. En el nombre de Jesús. Amén.